Gracias a Dios que hoy una vez más podemos leer las Sagradas Escrituras buscando el alimento para nuestras almas. Vamos a dar continuidad al pensamiento sobre esa gran nube de testigos que nos habla el capítulo 12, el verso 1. Sin embargo, vamos a leer desde el capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 23 hasta el final. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá muertos, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y el capítulo 12 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que nuestro Señor, que nos ama tanto, añada su riquísima bendición sobre esta lectura tan hermosa de la palabra y sobre el comentario que vamos a hacer de ella. Vamos a empezar señalando que se descubre aquí la energía de la fe. En la segunda parte de este gran capítulo se destaca la fe como un principio activo en el alma,
moviéndole hacia lo difícil, hacia lo arduo, hacia lo penoso y aún a veces hacia lo imposible. Pues se apoya en el eterno y omnipotente Dios, y ninguna cosa es imposible para Él. Hermano, esto se debe verificar en tu vida y en la mía. Hay en tu vida la energía de la fe. No es arrogancia que te arrojes a lo imposible. No, yo tengo fe en Dios y voy a meterme al fuego deliberadamente o voy a, sin saber nadar, echarme al río. No. La fe es un principio activo cuando estamos relacionados con el Señor. Es un principio en el alma que nos lleva a aceptar. Oh, cuántas experiencias he tenido por mi falta de confianza, por no tener fe en lo que yo mismo oraba a Dios. Oraba, puedo decir, sin creer que Dios lo iba a contestar. Oraba porque era una necesidad. Pero hermanos, la fe tiene que estar consciente, saber y mover a nuestra alma hacia lo que tenga que venir. Que sintamos en la abundancia, en la pobreza, en la escasez, en la enfermedad, en las pruebas, en las luchas, que sintamos que la fe nos mueve hacia la victoria, porque nosotros confiamos en el omnipotente Dios, el eterno Dios. Primero, se nos habla de la fe de los padres de Moisés. Cuando leemos que por la fe Moisés, cuando nació, no era la fe del que nació, eran los padres de Moisés, Amram y Jocabet. No tuvieron temor del rey, este matrimonio, cuando nació el pequeño Moisés. No tuvieron temor del rey para salvar a su hijo. Qué valioso ejemplo para los padres cristianos. ¡Qué ejemplo! Ellos sentían que Dios tenía propósitos, tenía planes maravillosos para el pequeño Moisés. Y no tuvieron temor del rey, contradiciendo las órdenes del monarca. Ellos construyeron el arquilla de juncos para salvar a su hijo. Este mundo tiene mucho para dañar a nuestros hijos. Sí, a cada paso, en cada esquina, está la tentación, está el peligro para nuestros niños, niñas, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Y los padres necesitamos la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios para criarlos en el camino y en el temor de Dios. Y luchemos contra toda adversidad, porque eso es lo necesario para que ellos se salven. Amram y Jocabet es un ejemplo para los padres cristianos. Ellos no descuidaron su parte, el de proteger a su niño y no matarlo, ni dejar que lo maten. ¿Y luego qué pasó? Dios hizo lo que ellos no podían hacer. Salvó a Moisés de las aguas. ¿Qué le parece? Esa enérgica fe se reprodujo luego en aquel hijo, en aquel bebé que fue sacado por la princesa, la hija de Faraón de las aguas. Esa energía de fe de los padres se produjo en el hijo, quien después de renunciar a su posición principesca y a las comodidades del pecado, juntamente con los tesoros de los egipcios, eligió antes ser afligido con el pueblo de Dios y el vituperio de Cristo, pues puso valor en lo que es eterno.
qué cosa más hermosa. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? Miran ellos, siendo niños, adolescentes, nos ven a nosotros apoyarnos en Dios. Compartimos con ellos esos goces de hablarle a Dios, de escucharle a Dios leyendo su palabra. ¿Qué herencia vamos a dejar? Esta fue la enérgica fe que dejaron como herencia Amram y Jochebed a su hijo Moisés. Y luego, con la fe que heredó de sus padres, como ellos, tampoco no temió la ira del rey, pues se sostuvo como viendo al invisible, al Señor. Y con la energía de esa fe sacó al pueblo de Egipto y lo condujo por el desierto. Todo el resto del capítulo es un precioso testimonio a la energía de la fe. Luego vemos o hemos leído de dos heroínas de la fe. Hay dos nombres de mujeres en este capítulo, uno en cada serie de 8 nombres. El uno está en los primeros 8 están en esta, y Sara está en esta primera sección. Luego aparece Rahab en la otra sección. Hemos dicho que los primeros 22 versículos presentan 8 nombres y el restante presentan otros 8 nombres. Ahora, aquí hay 2 nombres, Sara y Rahab, en el verso 11 y en el verso 31. Ambas, por la fe, vieron realizarse lo imposible y realizarse a su favor. En el caso de Sara, sería la única mujer que tuviera un hijo a la edad de 90 años. Pero ¿qué dice el pasaje bíblico? Pero recibió fuerzas para dar a luz y para criar ese hijo. Recibió fuerza. Y en el caso de Rahab, se puede decir una de las peores personas de Jericó. Uno pensaría que sería la última persona en salvarse en Jericó, pero fue la única. Fue la única porque creyó en Dios y no temió esconderse tras el corazón de grana. Era un cordón de grana, pero allí cifraba su esperanza. Esa fue la disposición de los 2 espías, que ella colgase ese cordón de grana. Su corazón se apegó ahí. Esto nos recuerda a la sangre preciosa del Señor, del corazón amoroso de aquel que murió por nosotros, de aquel que llevó el pecado, de aquel que nunca pecó, pero fue hecho pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Señor aplacó la ira de Dios. Fue la proposición, la sangre de aquel que murió en el madero. Esa sangre tiene valor y vigencia eterna. Era tan preciosa para Dios esa fe, la fe de Rahab, que Él, el Dios de la gloria, el Dios del libro sagrado, registra su nombre en este capítulo ejemplar. Muchas otras mujeres valiosas son excluidas, y aún en toda la ocasión de la posesión, la toma de la tierra de Canaán, solo su nombre se menciona aquí, Rahab. Ni aún se nombra a Josué. ¡Qué gran aliciente! El registro de estas 2 mujeres en las páginas del libro de Dios y en especial en este capítulo 11 como heroínas de la fe. ¡Qué gran aliciente para las hermanas! El ejemplo de estas 2 mujeres. Repasen, amadas hermanas, en su hogar
en el libro de Génesis la historia de Sara, la mujer que a los 90 años dio a luz un hijo, Isaac, y repasen a Rahab en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el capítulo 6, está el relato, la biografía de la salvación de esta mujer. Dios nos ayude. Vamos a seguir todavía un poquito más considerando este capítulo.